hoy nos acompañan con dos narrativas, dos estudiantes de nuestra facultad y un compañero de la Universidad Nacional de Chaco Austral. Y si les parece, empezamos con la narrativa de Fernando Khalil, que se llama Salud Mental y Salud Nutricional en Contextos Deportivos, una experiencia desde la subjetividad y el neoliberalismo en CrossFit y boxeo chaqueño, que escribe junto a Emanuel Ferretti. La segunda narrativa se titula La kermés de salud mental como una estrategia de resistencia en y con la comunidad, y exponen Faría Lara y Gamboa Sofía. Estas narrativas van a tener más o menos 15 minutos de exposición cada una, y después la idea es que podamos intercambiar cada uno y cada una, conversar. Hay puntos en común súper interesantes que se pueden dar en diálogos entre ambas experiencias, y luego, digamos, podemos cada uno intercambiarse preguntas, lecturas, etc. Así que, Fernando, si quieres comenzar. Bueno, buenos días a todas y a todos. Es un placer estar acá de manera virtual en la UNER, así que agradezco la invitación. Habíamos preparado un Power con el profe Ferretti. No sé si él lo quiere compartir y yo voy comentando lo que más o menos venimos armando. Mientras tanto les comento, como dijo el moderador, mi nombre es Fernando, soy profe en la Universidad Nacional del Chaco Austral, y es en la universidad en la cual se inserta este proyecto, esta ponencia, que forma parte mayormente de un proyecto de extensión, pero también de un proyecto de investigación, ¿sí? Con el doctor Ferretti estamos laburando todo lo que tiene que ver prácticas deportivas, ¿sí? En contextos neoliberales, eso es en la parte de investigación. Y a raíz de esa experiencia de la investigación es que surgió también esta idea de generar la extensión, y es el único equipo de trabajo de la Universidad Nacional del Chaco Austral que se enfoca en lo que es actividades deportivas y recreativas, ¿sí? Así que quería comentar eso. También quería comentar que este equipo de investigación se compone de las carreras de licenciatura en nutrición, de la licenciatura en psicología y de la licenciatura en sociología, ¿sí? Se compone de estudiantes y docentes de esas tres carreras, es interdisciplinar. Y también comentar que, bueno, los proyectos de extensión, por lo menos acá en UNCAUS, son de un año, y el año que viene vamos a volver a presentar el trabajo de lo que es contextos deportivos, pero ya con otras dimensiones, con lo cual la ponencia también se orienta a plantear estos futuros senderos que vamos a trabajar con el profe Ferretti, ¿sí? Respecto a eso, bueno, en todo caso voy a ver si lo puedo compartir yo. Tengo miedo que se tranque la computadora, se voy a ser sincero, así que lo voy a compartir, pero no con pantalla completa, ¿sí? Me van a tener que esperar un ratito, porque no sé cómo está el clima en Entre Ríos, pero acá justo no llueve nunca y ahora está lloviendo también, así que acá en el Chaco, así que también estamos con ese tema de la conectividad, ¿sí? Así que les voy a pedir un ratito que me esperen. Ahí volvió Emanuel, no sé si estará intentando compartir. Buen día, Capaz que... disculpen, pero estoy con problemas de conexión desde hace un par de días, así que estoy intentando cargar el archivo sin que me colapse. No hay problema. Mientras tanto, yo voy comentando, si les parece, lo que es el trabajo, y voy comentando. Nosotros hicimos, bueno, en el caso de Manuel, él al estar en Entre Ríos, él está cumpliendo como el papel de extensionista asesor externo, mejor dicho, ¿sí? Y es el que nos orienta en lo que es la elaboración de las encuestas y de las técnicas de investigación. Así que ese es el rol que él está cumpliendo y nos está acompañando, y también forma parte del equipo de investigación, ¿sí? Yo voy a presentar acá el Power, ¿sí? No le voy a poner pantalla completa, ¿sí? Para que no se me tranque. Creo que ahí se ve, ¿no es cierto?
Sí, sí, se ve bien. Se ve, bueno. La idea es trabajar salud mental y salud nutricional en contextos deportivos. Este año trabajamos boxeo y CrossFit, ¿sí? En mi caso, yo planteé el tema del CrossFit porque mi tesis doctoral en ciencias antropológicas fue sobre construcciones de subjetividad y construcciones de género en contextos neoliberales y trabajé con los boxes de CrossFit de acá de Sespeña, Chaco. Y en el caso de boxeo porque desde hace algunos años empecé a practicar boxeo como una forma de recreación, entonces me despertó esa curiosidad de, bueno, a ver en qué sentido nosotros podemos trabajar esta práctica de boxeo, que es una práctica de ocio, pero también una práctica profesional, en qué contextos nosotros, o en qué sentido podríamos vincular esto a la cuestión del neoliberalismo, que es en lo que se enmarca el proyecto de investigación. Y como ya dije anteriormente, el proyecto de investigación lo que hace es, de alguna manera, dar un puntapié a lo que fue después el proyecto de extensión que hoy estamos presentando acá, ¿sí? ¿Cuáles fueron los objetivos del proyecto de extensión que nucleaba la cuestión de boxeo y CrossFit? Lo que nosotros nos planteamos con Emanuel fue, como objetivo general, el gran propósito de nuestro trabajo era concientizar sobre la importancia de la salud mental y la salud nutricional en estos deportistas, ¿sí? Por eso es que trabajamos con chicos de cuarto y quinto año de la licenciatura en nutrición y con chicos que están en segundo año de psicología. ¿Por qué segundo año de psicología? Porque la carrera de psicología se abrió recién el año pasado acá en la universidad pública, ¿sí? Es decir, la UNCAUS ha sido pionera en esta región y es pionera en esta región en lo que es la apertura de la carrera de psicología en cuanto a universidad pública, porque si bien está la carrera de psicología, solamente está en las universidades privadas. Entonces, los estudiantes se abrió el año pasado y bueno, ahora los chicos están en segundo año y son los más avanzados, por así decirlo, pero también contamos con asesoramiento de profesionales psicólogos que ejercen la docencia en esta carrera, ¿sí? Entonces nos parecía interesante jugar con la idea de la salud mental y la salud nutricional en estos contextos. Dentro de los objetivos más específicos, lo que nosotros nos propusimos fue brindar capacitaciones vinculadas a lo que es la estrategia nutricional, pero atendiendo a los capitales sociales, económicos, culturales que ellos tenían. Por eso es que nosotros implementamos, primero que nada, encuestas, ¿sí? Con preguntas cerradas y algunas abiertas, pero mayormente cerradas, justamente para hacer una especie de diagnóstico, ¿sí? A ver, cuáles son los conocimientos que ellos tienen, cuáles son las prácticas habituales que ellos tienen, sobre todo de la parte nutricional, ¿sí? Cuáles son los recursos con los que cuentan, cómo está conformada su familia, cuáles son las metas que ellos tienen, si tienen metas más de competición o es una cuestión más bien amateur, ¿sí? Todo eso nos sirvió para hacer un pantallazo, pero a partir de las encuestas, la técnica bien cuantitativa. Y también lo que nosotros trabajamos es, por un lado, es decir, al ser estudiantes de la carrera de nutrición, ellos no pueden dar una asesoría o no pueden brindar un plan alimentario, pero sí ofrecer algunas cuestiones junto con los profesores de la carrera de nutrición, sí ofrecer algunas alternativas, sí despejar algunas dudas, algunos mitos que ellos podían tener sobre la alimentación, ¿sí? Sobre todo en contextos de boxeo, ¿sí? Ya les voy a explicar bien por qué el contexto de boxeo y no en el contexto de CrossFit. Dentro de las metas, nosotros lo que nos propusimos fue lograr que, bueno, efectivamente implementen estos cambios nutricionales. Eso es algo que lo vamos a seguir viendo el año que viene. Como ya dije, despejar ciertas dudas, particularmente sobre lo que es el tema de carbohidratos, proteínas, lípidos, digamos, esta idea de cómo combinar la alimentación. Y esto también salió en los grupos focales, en los talleres que nosotros hicimos, ¿sí? También despejar prejuicios sobre la salud mental en el deporte. Esta idea de, bueno, tenés derecho a enojarte, tenés derecho a sentirte frustrado, tenés derecho a sentir ansiedad antes de una pelea en boxeo, a ver cómo podemos trabajar eso, cómo podemos ayudar y abordar eso, por supuesto siempre desde una cuestión muy inicial, porque como estaba diciendo, son chicos de segundo año que están trabajando asesorados por docentes de la carrera de psicología, ¿sí? Pero aún así, tratar de hacer grupos focales que nos permitan a nosotros escuchar el testimonio y las experiencias de estos competidores y competidoras y sobre eso trabajar. Las técnicas que utilizamos con el profe Ferretti fue, en primer lugar,
como ya dije, encuestas con preguntas cerradas y abiertas para hacer un diagnóstico, y después trabajamos talleres y grupos focales. No hicimos, por ejemplo, entrevistas en profundidad, ¿sí? Hicimos más bien eh, como eran jornadas de extensión, donde muchas veces se complica y se dificulta mucho que todas y todos los estudiantes y docentes puedan coordinar un horario que a su vez sea un horario que los destinatarios también puedan estar. Bueno, armar todo eso, ustedes saben que lleva una cierta complejidad, establecer las fechas y los horarios, entonces trabajamos de este modo. Primero encuestas para hacer un diagnóstico y después grupos focales, ¿sí? Eh, y la verdad que en mi caso es la primera experiencia que yo tengo como director de un proyecto de extensión. Yo tuve la posibilidad de participar como, como partícipe o participar como integrante, mejor dicho, de otros proyectos de extensión del área de biotecnología, y es la primera vez que me pasa de estar como director de un proyecto acompañado por el doctor Ferretti, y donde podemos trabajar estas cuestiones de la subjetividad en contextos deportivos, ¿sí? Porque no hay otros proyectos de investigación que trabajen deporte y menos sobre esta línea que es la psicología, la sociología, la nutrición, ¿sí? En la primera jornada que nosotros tuvimos, después de la implementación de la encuesta, con los chicos de nutrición, sobre todo, hicimos una jornada, un grupo focal con los boxeadores. Entonces, fue una primera instancia donde los chicos tuvieron esa experiencia de enseñar cómo se lavan las manos, las correctas formas de combinar la alimentación, la fruta, la verdura, el carbohidrato, ¿sí? Y sobre todo cómo elaborar esta bebida hidratante, por ejemplo, ¿sí? También los chicos entregaron folletos que armaron, ¿sí? Estoy hablando de los estudiantes y las estudiantes de la carrera de nutrición, que ellos armaron folletos y acá la Universidad Nacional del Chaco Austral, con una buena predisposición, los imprimió, ¿sí? Y nosotros lo pudimos entregar. Sobre todo, ¿por qué? Porque una de las cosas que nosotros notamos en el caso de los boxeadores es que venían la mayoría de una clase social baja que no tenían por ahí los recursos para poder adquirir bebidas energizantes como el Gatorade, por ejemplo. Entonces se le dieron algunos tips para armar ellos sus bebidas hidratantes, ¿sí? También lo que hicimos fue los chicos de nutrición nuevamente armaron con el Canva una especie de flyer, ¿sí? que mandamos a hacer, y también lo colgamos en el club de boxeo, donde justamente se dice cómo preparar vos tu bebida hidratante, ¿sí? En la segunda jornada, esto fue en el mes de marzo, la primera jornada, en la segunda jornada, que fue ya en el mes de agosto, esto lo hicimos en un lugar que está frente a la Universidad Nacional del Chaco Austral, que se llama Casa Universitaria. Casa Universitaria es un espacio que la Universidad Nacional del Chaco Austral alquila para que estudiantes de las distintas carreras puedan ir a estudiar, puedan ir a comer muchas veces, puedan ir a compartir un mate. Es un lugar donde se brinda contención, ¿sí? Es un espacio que está bien frente a la universidad y que la universidad destina para esto, para brindar contención a los estudiantes. Y como uno de nuestros integrantes del equipo es el administrador de ese lugar, de ese espacio, ofreció ese espacio para que se lleve ahí el grupo focal con los boxeadores, ¿sí? En la segunda jornada que se dio en agosto. Entonces, lo que nos pareció interesante fue, bueno, pensar cómo hacerlo dinámico, porque yo creo que el desafío que teníamos nosotros como grupo era cómo hacer dinámico el encuentro, cómo no hacerlo aburrido, que no parezca una clase. Porque en la primera jornada los chicos enseñaron y parecía que estábamos dando una clase y no era esa la idea. No era la idea pensar en términos de verticalidad, nosotros sabemos y les vamos a enseñar, sino en términos de horizontalidad. Entonces, lo que los chicos de psicología propusieron fue que se arme una especie de merienda fit, por así decirlo, donde se les ofrezca un agasajo a los boxeadores, ¿sí? Ahí en ese lugar, en Casa Universitaria, donde se les brinde comida, una especie de merienda cena, que fue donde hubo muchísima comida, y a partir de eso, mientras íbamos comiendo, bueno, hacer un repaso de qué es lo que habíamos hablado en la primera jornada sobre nutrición, y después, en una segunda instancia, empezar a hablar sobre los temas de salud mental, ¿sí? Empezar a hablar, bueno, a ver qué sensaciones les atraviesan el cuerpo a ellos al momento de competir, qué pasa cuando pierden la pelea, cómo es el tema de la contención que muchas veces se brinda desde el entrenador o la entrenadora hacia el boxeador o hacia la boxeadora,
cuáles son los prejuicios que ellos tienen que enfrentar, ellos y ellas tienen que enfrentar desde su familia, desde sus contextos más cercanos. La verdad que fue un encuentro muy enriquecedor, donde se habló de todo, donde los chicos de psicología pudieron trabajar, pudieron escuchar, obviamente no asesorar, porque, como decíamos, no tienen todavía la formación profesional como para hacer ese tipo de tareas, pero sí escuchar y trabajar estas cuestiones de la salud mental, de la frustración, de los enojos, de la bronca ante la pérdida. La pérdida de lo que es la competencia, pero también simbólicamente qué significa la pérdida para un deportista, para un boxeador. Y sí se entregaron folletos que hablan, bueno, de la importancia del rol del psicólogo en lo que es la salud mental, la importancia de la frustración, qué es la frustración, qué es la ansiedad, cómo manejar, pero sobre todo estas cuestiones de la importancia del psicólogo en el acompañamiento de un deportista, como para desmitificar y también para incentivar esta idea de, bueno, acá en la universidad pública está la carrera de psicología, acá en la universidad pública está la carrera de nutrición, ustedes también pueden acceder, ustedes también se pueden interesar y hacer una carrera allí. Y en la tercera jornada, que ya directamente fue sobre CrossFit, ¿sí? Porque las primeras dos fueron sobre boxeadores, en la tercera jornada no tuvimos problema de acceso porque es un espacio donde yo hice, es un campo donde yo hice mi tesis doctoral, entonces ya me conocían y además donde yo voy a entrenar, entonces ya me conocían los instructores, que en el mundo del CrossFit se llaman los coach, ¿sí? Entonces trabajamos en una sola jornada, un sábado a la siesta, con algunos competidores trabajamos, por un lado, la cuestión nutricional y después la cuestión de la salud mental, ¿sí? Fuimos trabajando en conjunto, pero organizamos de esa manera. Entonces los chicos de nutrición lo que hicieron fue llevar, vieron que los nutricionistas tienen estos dibujitos de plastificados de las formas de comida, entonces, bueno, hacer jugar, a ver cómo podían combinar. Y nos encontramos con que, a diferencia del boxeo, en el CrossFit, sí, la mayoría de los chicos ya había recurrido, ya había tenido un tratamiento nutricional, ya tenían las experiencias, sabían mucho, mucho sobre nutrición, y esto también tiene que ver con los capitales sociales y tiene que ver con que el público destinatario de CrossFit pertenecía más a una clase media que, como ya dije, tenía los recursos como para poder tener un asesoramiento nutricional. No obstante, dentro de los 10 o 12 que estaban ahí participando del taller, ninguno, por ejemplo, había recurrido a una acción terapéutica con un psicólogo, por ejemplo. Habían ido a lo que era nutricionista, pero no habían recurrido a un asesoramiento psicológico en su trayectoria deportiva, por ejemplo. Entonces, en la primera etapa, nos centramos muchísimo en la parte de nutrición, tratar de escuchar, sobre todo escuchar las experiencias que ellos habían tenido, buenas o malas, con los nutricionistas, y en función de eso también empezar a desmitificar ciertas cuestiones que estaban ahí un poquito flojas, escuchar su experiencia de competición, también trabajar esta idea de, bueno, a ver qué pasa cuando pierden una competencia, qué pasa cuando no pueden rendir al máximo, qué pasa cuando estamos trabajando en un trío, en un equipo, en una competencia con la cual dimos todo para llegar a otra provincia y de golpe uno de los compañeros no puede, ya voy cerrando para no pasarme de tiempo, de golpe uno de los compañeros no puede rendir. Entonces, ¿cómo se maneja eso en el tema del grupo? Y también se entregaron folletos de nutrición y de psicología. Para ir cerrando, me gustaría comentar que la temática sigue dentro de lo que es el proyecto de investigación, pero también se va a presentar nuevamente el proyecto de extensión ahora, en octubre. Pero vamos a seguir trabajando estas cuestiones de salud mental, pero vamos a trabajar sobre todo ideales de género que se construyen en estos deportistas en vinculación con los objetivos que ellos tienen de competición. Vamos a mezclar también la cuestión de la clase social, que es una variable que nos quedó ahí pendiente, y vamos a incorporar, no solamente vamos a trabajar boxeo, no solamente CrossFit, sino también fútbol masculino. Durante este año yo hice observaciones de campo acá en los entrenamientos y en los partidos de fútbol de un club específico, sobre todo el tema de las cuestiones de los ideales de masculinidad que empiezan a rondar en estos mundos culturales. Bueno, esa sería como la cuestión de psicología y después cuestiones más de nutrición que tienen que ver con, nuevamente, contribuir a esta idea de la desmitificación de las formas de alimentación correctas según los objetivos de competición, ¿sí?
Muy bien, Fernando, muchas gracias por tu presentación. Luego, al final de las dos exposiciones, vamos a retomar las preguntas. Vir. Bueno, buenos días a quienes nos saludé y muchas gracias, Fernando, por tu exposición. Unos anuncios parroquiales antes de seguir. Si quieren ir dejando sus preguntas en el chat, pueden hacerlo para después retomarlas al final. Y también les dejo en el chat el link para inscribirse, si todavía no se inscribieron, para después poder recibir el certificado de asistencia. Ahora sí, le dejo la palabra a Lara Faría y Sofía Gamboa, que escribieron junto con Manuel Borguet la Kermés de Salud Mental como una estrategia de resistencia en y con la comunidad. Hola, ¿cómo están? ¿Se me escucha bien? Bueno, nosotros nos organizamos, si no hay problema, en poder comentar los tres sobre esta propuesta. Que esta propuesta nosotros la pensamos como modo de poder reflexionar y compartirles nuestra experiencia como estudiantes en el marco del proyecto de integralidad de la Kermés de Salud Mental, el cual es una propuesta que busca el poder fortalecer lo que son las redes comunitarias y la construcción de saberes colectivos. Como dije antes, bueno, nosotros somos estudiantes, 2 de Trabajo Social, de la Facultad de Trabajo Social, de la UNER, Lara y yo, Sofía, y Manuel, que está cursando 5º año de la licenciatura de Psicología en la UADER. Nosotros, bueno, estamos realizando nuestras prácticas preprofesionales en el dispositivo de extensión comunitaria que se encuentra en el Hospital Escuela de Salud Mental, el cual este dispositivo es el que lleva adelante la propuesta, el proyecto que hemos mencionado antes, de la Kermés de Salud Mental, y cómo este trabajo lo lleva adelante de forma conjunta con la Facultad de Trabajo Social y otras numerosas organizaciones sociales e institucionales. Y cómo mediante esta propuesta se va materializando lo que es la Kermés en diferentes espacios territoriales de la ciudad de Paraná. Y bueno, de este modo, siguiendo con lo que dijo Sofi, nosotros también queríamos compartirles que a partir de nuestro proceso de inserción desde una universidad pública y desde una institución de salud pública podemos reconocer a la salud y a la salud mental como un campo de prácticas sociales, donde advertimos, digamos, la tensión entre la perspectiva de derechos o a lo que Alicia también Storkiner llama como la perspectiva de participación integral y la perspectiva de la salud pública liberal, donde en esta última también podemos notar cómo últimamente hay como un cierto reforzamiento, digamos, en lo que es en el contexto actual en el que nos encontramos. Y es en este marco en el cual con mis compañeros queremos compartirles algunas reflexiones que hicimos respecto a esto. Continuando con el contexto actual, podemos decir, el cual refuerza esto de lo individual, proyectos como lo es la Kermés, consideramos que es importante porque puede aportar justamente a la construcción de lo colectivo y que también incentiva a poder reflexionar esto de poder pensar con otros, ese encuentro con otros y compartir con otros justamente. Históricamente también, si hablamos de lo que es el modelo médico hegemónico, el cual resalta justamente esta idea de la enfermedad individual y de centrarse justamente en diagnósticos psicopatológicos, podemos ver cómo también esto deja por fuera quizás estos padecimientos subjetivos, los cuales están ligados a esto del contexto tanto histórico, social y cultural en el cual nosotros nos encontramos hoy en día. Y también podemos ver cómo muchas veces minimiza quizás la complejidad de lo que es el trabajo con la comunidad y en la comunidad, como justamente promotora de la salud. También comentarles que trabajar con diversos actores territoriales, hemos visto que no siempre la salud mental es considerada como parte integral de la salud, donde acá consideramos que la importancia justamente de poder realizar prácticas tanto comunitarias como integrales, justamente en pos de poder implementar la Ley de Salud Mental 26.657. Y también compartir
que en instituciones tanto de escuelas o como centros de salud que se encuentran dentro de lo que es la red noreste, podemos ver como muchas veces no hay como lugar para poder desarrollar estas prácticas de promoción, y si también hablamos de la participación de los diferentes referentes institucionales, podemos ver también cómo en propuesta como lo es la Kermés, esta participación siempre queda ligada, digamos, al interés individual de cada uno, a esta voluntad personal de querer que se desarrollen o no estas propuestas de promoción de salud. Y es de esta manera justamente que consideramos a la propuesta de la Kermés, en clave de la salud, como una propuesta justamente que pueda llegar a la comunidad, a este encuentro con otros, a compartir con otros a través del juego, de juegos lúdicos, recreativos, lo cual, digamos, son importantes porque consideramos también que refuerza estos lazos sociales, que últimamente estamos viendo como que están cada vez más debilitados o quizás muy poco valorados en este contexto actual que tiende a reforzar lo individual. Y de esta manera le voy a pasar ahora la palabra a mi compañero Manuel, que va a hablar un poco de lo que es la interdisciplina, la intersectorialidad y los intersaberes. Bueno, ahí como estaba diciendo Lara, digamos, en estos tres ejes de la interdisciplina, la intersectorialidad y la co-construcción de saberes, que podría decirse también los intersaberes, es donde se basa todo este análisis y este trabajo que nosotros hicimos y les traemos acá para presentarles, ¿no? El primer eje de la interdisciplina, bueno, acá se está viendo porque ya estamos confluyendo dos diferentes ciencias, dos diferentes disciplinas, como son el trabajo social y la psicología, ¿no? Y los aportes, bueno, de una y de la otra se hacen de forma horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Que ninguna se impone sobre la otra, sino que el foco no está puesto en eso, sino que está puesto en la problemática a tratar. En este caso, la problemática a tratar, o sea, nuestro objetivo de trabajo es la salud mental comunitaria. Bueno, en el caso de la intersectorialidad, bueno, ahí lo que podemos decir, algo también lo estaba diciendo Lara sobre el tema de que trabajamos en red. Nosotros pertenecemos al área de extensión comunitaria del Hospital Escuela de Salud Mental, en donde nosotros estamos realizando la práctica. Está dentro de una red, digamos, se llama la Red Noreste, que se compone por instituciones, escuelas, centros de salud, de todo un área seleccionada acá de la ciudad de Paraná, ¿no? Y bueno, esto nos hace que tengamos que trascender, que tengamos que ir más allá del enfoque tradicional de la asistencia, ¿no? Que es centrado en un padecimiento subjetivo, más que nada en la psicología, que tradicionalmente, hasta hace no mucho, estaba como muy puesta en eso, y abrirse más hacia lo que es la dimensión colectiva y tratar las problemáticas de salud mental desde ese lugar, desde esa mirada, ¿no? Entonces, esto nos permite y nos pone a trabajar, ¿no?, en el sentido de elaborar estrategias de prevención y de promoción de la salud mental. O sea, generalmente no trabajamos mucho sobre lo que es una situación singular, una problemática que está sucediendo ahora, sino que el enfoque o lo que está puesto es para que eso no suceda, ¿no? Para prevenir y promocionar el bienestar integral de la misma comunidad. Y bueno, también esto, al ser que nosotros estamos integrados en una red, no se hace de manera aislada, sino que se trabaja en conjunto de otras instituciones, de escuelas, de centros de salud, y de una institución acá en la provincia de Entre Ríos, que es el CONAF, que es el Consejo Provincial de la Infancia, perdón, el Consejo Provincial del Niño, del Adolescente y la Familia, que también tiene como varias subinstituciones o subdependencias que están integradas en esta red noreste. A ver, la red esta noreste, que es una red interinstitucional, nos permite que todos podamos aportar y articular nuestros esfuerzos y nuestro conocimiento también. Y acá podemos por ahí mecharlo con lo que es la co-construcción de saberes, que permite el surgimiento de intersaberes, ¿no? Porque cada una de los actores de esta red, ya sea los actores institucionales, como puede ser una escuela, ya sea los actores de personas, como pueden ser nosotros como estudiantes,
los efectores del centro de salud, los directivos de esa escuela, aportan su grano de arena en el sentido de que nosotros podamos de esa manera ir conformando e ir todas estas intervenciones que se van a ir haciendo, ir construyéndolas así, ¿no? Y eso también es como que se relaciona un poco con lo que decía al principio, ¿no? De la horizontalidad, ¿no? No viene algo centrado vertical de un poder hacia abajo, sino que todo se confluye como desde la misma posición, ¿no? Entonces, por ahí de estos tres enfoques, ¿no? De la co-construcción de saberes, como les decía recién, la intersectorialidad y la interdisciplina, es que nosotros abordamos el trabajo en salud mental comunitaria. Y siempre entendiendo que es un proceso dinámico, no es algo estático que se interviene y se hace y queda así, sino que constantemente está en un cambio, en una revolución incluso, y bueno, hoy más que nada en el contexto que vivimos, político, con todo lo que eso significa también, y bueno, entonces la misma red y los mismos actores nos vamos como ayornando ese contexto y tratando de trabajar y de seguir sosteniendo ciertas cosas que hoy en día está muy difícil por ahí sostener, más que nada teniendo en cuenta las políticas tanto nacionales como provinciales. Así que bueno, yo ahora los voy a dejar con Sofía, que por ahí va a cerrar esto que estamos hablando y va a hablar de la importancia de la perspectiva de cuidado. Bueno, como dijo Manuel, nosotros al momento de poder poner en palabra lo que fuimos, esta propuesta, de poder reflexionar y compartirles nuestra experiencia, hablamos de la importancia de la perspectiva de cuidados, y en estos momentos cómo el poder reconocer la importancia justamente de poder generar esos espacios de encuentros, los cuales posibilita precisamente la propuesta de la Kermés de Salud Mental, ese encuentro con la comunidad, donde a su vez permite el crear esos vínculos y un ámbito de cuidado. Como dijo Lara y Manuel antes, de forma con actividades lúdicas, recreativas, las cuales dan lugar a lo que es el compartir con ese otro, donde podemos encontrar momentos de escucha, de intercambio, de risas, diversión, de juegos, los cuales nosotros lo compartimos con el equipo, de cómo esos momentos podemos entenderlos como salud y a su vez un espacio de cuidados, y no solamente porque lo decimos por decirlo, sino que son momentos y espacios que son reconocidos por las instituciones que son parte de la red Noreste, y como que de alguna u otra forma agradecen estos espacios de compartir con ese otro, de sentirse escuchados, de poder hablar de lo que les pasa, y justamente hoy, donde nos encontramos en un contexto difícil, y como dijo Lara, de cómo justamente los lazos se están debilitando, ellos los que nos dan a entender de cómo por estos momentos de encuentro, esos lazos sociales se van reforzando, y no solamente se van reforzando como lo dijo Manuel, por ponerse de acuerdo, de dispositivos, instituciones, sino que todo eso se construye de forma colectiva. Y nosotros con esto, bueno, también remarcamos la idea de cuidado colectivo, de poder actuar todos juntos, y cómo esto es importante y esencial darle reconocimiento en un contexto donde cada día se va reforzando más lo que es el individualismo. Y bueno, eso.
Bueno, muchísimas gracias. Bueno, antes de abrir la ronda, rescato muchísimo esto de en los momentos, en el contexto en el que estamos ahora, donde se reproducen por ahí discursos que apelan a la individualidad, de poder llamar a estos procesos colectivos, a poder encontrarnos ahora, poder hablar de estas temáticas, más que nada cuando, por ejemplo, la salud mental se ve bastante amenazada hoy en día. Entonces le agradezco por traer estas temáticas, por abordarlos de esta manera. Y bueno, abrimos la ronda de discusión. Al que quiera hacer una pregunta puede levantar la mano. Bueno, si quieren puedo romper el hielo. Ahí está Emanuel, vamos. ¿Se escucha? Sí. Muy mala conexión, así que nada, chequeaba eso. Me gustaría saber más específicamente con qué tipo de juegos intervenir y básicamente cómo se da esa construcción, ¿no? ¿Qué tipo de juego eligen? ¿Con qué criterios? ¿Por qué? ¿Cuáles son las fuentes que consultan? Nada, eso. Como una cuestión más técnica, pero que en realidad involucra muchas cosas que no son simplemente una decisión sobre si jugamos a una cosa o a otra. Bueno, no sé si quieren que arranque yo de última, se van sumando mis compañeros con esto de los juegos. Bueno, si bien quería sumar, antes de responder esto de los juegos, de los saberes, los intersaberes, justamente, si bien se tiene en cuenta el saber profesional, el saber de los estudiantes, también se tiene en cuenta el saber popular, el saber de esas personas con las que se trabaja, que también trabajamos con comedores, con merenderos, en plazas, con chicos. Entonces también se tiene en cuenta lo que en las problemáticas que esos actores justamente nos dicen o llaman. Y bueno, con esto de los juegos, siempre se piensa, digamos, si son para chicos, juegos, digamos, relacionados más en base para chicos, más niños. Después tenemos, si son para adolescentes, también tienen pensado otros. Por ejemplo, tenemos uno que es el juego de la OCA, le decimos, que es un juego enorme, en el cual habla sobre algunos mitos relacionados a lo que es la salud mental, que están más adaptados para los niños. Pero también hay otro, que es como un tablero, si se podría decir, que también cada vez que el chico va cayendo en cierto número de la OCA, tiene que responder la pregunta si está bien y si está mal. Si está bien, si está mal, va referido en esto de justamente este mito de romperlo. Por ejemplo, el color rosa es para nenas, ¿está bien o está mal? Que te diga que está bien. Bueno, ahí no se le tiende a explicar, ¿no? Por qué capaz que el color de nena también puede ser para un nene, que son para todos, que los colores quizás no tienen un solo género, sino que es para todos. Y así en cada casillero se podría decir de que se va cayendo el nene que está jugando. También tenemos otro que se llama Derribando Mitos, que también va en esto de en cada tarrito se pone como una pirámide con una pelota y se lo tira, y en cada tarro que se cae hay un mito, como por ejemplo el decir ir al psicólogo es de locos. Y ahí también se tiende al diálogo, a la charla con ese otro de que si consideras que sí, si consideras que no, si está bien, si está mal, y se tiende a charlar justamente. Y los juegos siempre tienden a esto, a poder charlar, a poder comunicar, a poder encontrarnos. Si bien está bueno jugar con otros, también en este juego se va aprendiendo y vamos aprendiendo, porque en ese sentido, si bien nosotros intercambiamos con ellos, ellos también ahí nos traen un montón de cosas, un montón de saberes o experiencias y vivencias que muchas veces ahí dan a poder intervenir sobre esta situación que el nene estaba pasando o ese chico, y que está bueno. Entonces, también eso depende con la escuela que se trabaje o con eso, o con la problemática que en ese barrio se esté dando, se intenta como perfeccionar los juegos en base a eso. Así que va por ahí, digamos, no sé si se entendió, si no, que uno de mis compañeros también puede sumar. Sí, yo lo que quería sumar a Lara es que, bueno, nosotros al momento de la kermés, con el equipo,
Este año también fue como sumándose diferentes instituciones. Por ejemplo, hace más de un mes pudimos realizar la kermés en una escuela de sordes, donde teníamos que pensar qué juegos llevar, lo cual también implicó, bueno, en el dispositivo poder hablarlo, pensar en ellos. Y la otra vez también fue una escuela en el Hospital Palma, que es una escuela donde hay personas adultas mayores, donde también teníamos que pensar derechos pensado en la tercera edad y bueno, para que se sumen. Y en todos los juegos se fueron sumando, así que, pero también es un trabajo previo antes de ir. Claro, siempre se intenta como adaptar cada juego a lo que se pide, digamos. Y eso, pensar a la población a la que se dirige y a la necesidad que ellos quieren trabajar respecto a lo que está sucediendo en ese territorio. Sí, por ahí también agregar que, bueno, más del lado, entre comillas, psicológico, es una buena herramienta para, por ejemplo, hacer algo que es el reconocimiento de emociones, más que nada en los chicos más chicos, que por ahí uno a esa edad no tiene una diferencia entre lo que por ahí puede ser el miedo, el enojo, una ansiedad, una angustia, y esto también permite que nosotros, digamos, podamos como contarles que ellos vayan diferenciando, ¿no? Por ejemplo, hay un juego que tenemos con emojis, que ellos tienen que ir describiendo qué significa el emoji. Entonces está el emoji que está enojado, bueno, le decimos, bueno, ¿qué te parece que le pasa? No, se enojó. ¿Por qué? No, se enojó porque la mamá no lo dejó ir a jugar con su amigo. Bueno, y así, por ahí, eso también permite, ¿no?, que se comience a hacer una diferenciación, ¿no?, entre lo que es las emociones, lo que sentimos, que no todas las emociones están mal sentirlas, que podemos sentir tristeza en un momento, podemos sentir enojo en otro momento, que bueno, puede ser que estar triste mal siempre sí haga mal, pero por ahí no, eso de que darle lugar, ¿no?, a estas emociones y a las cosas que nos pasan, y más que nada los más chicos para que vayan de alguna manera comprendiéndolo. Gaby, te Podría escuchamos. decir algo. Bueno, primero quiero felicitar a quienes expusieron de los dos grupos y en especial a los estudiantes, a Sofi, a Lara y a Emma, porque en realidad es todo un desafío, me parece, la cuestión de la exposición, que es exponerse, y no puedo abandonar mi rol docente, y bueno, esto de ver también toda la apropiación que implica, conceptual y teórica que implica la propuesta. Esto que dijo Virginia al principio, de qué importante que estas cuestiones de salud se aborden en la universidad, digamos, eso me parece súper importante. Y acá con el compañero del Chaco yo escuchaba y pensaba, bueno, y Emma, yo escuchaba y pensaba qué importante que esto de que es un proyecto de extensión y que es una intervención en realidad en esto de poder abordar la salud mental, abordar las masculinidades, abordar las cuestiones de género. O sea, me parece como súper importante, y no puedo como dejar de ubicarme en el contexto que estamos atravesando de lucha en defensa de la universidad pública, porque también, bueno, el proyecto de Lara, de Emma y de Sofi, que son estudiantes de dos carreras que yo siempre digo que encarnan el espíritu interdisciplinario, porque ellas realizan su práctica de dos facultades en un dispositivo del Hospital Escuela. Y lo que ellos cuentan, el dispositivo de la kermés, de la salud mental, está en un proyecto de integralidad de funciones, que ayer más o menos contamos de qué se trataba, hemos invadido así los distintos ejes, de qué se trataba, que articula, ¿no?, investigación, docencia de extensión, y que fue aprobado en otro contexto, digamos, y que en ese momento era un dinero re interesante, y que ese dinero fue destinado a los juegos, digamos. Entonces, bueno, también esto que hacer las jornadas en este contexto también me parece que es importante, por lo menos para decirnos y visibilizarnos, aunque sea entre nosotros, pero también para poder llevarlo afuera, todo lo que desde la universidad pública se puede hacer y en relación con las comunidades
y con los territorios. Así que bueno, yo les quiero felicitar a todos y eso les quería decir. Muchas gracias, Gaby. No sé si hay alguna otra pregunta, apreciación que quieran compartir. Yo, si no, continúo con una pregunta para ambos equipos que tiene que ver cómo en las lecturas de sus narrativas aparecía esto, ¿no? Cómo es un desafío pensar la comunidad, pensar, digamos, el campo de la salud mental, desafiando las tecnologías neoliberales o la filosofía neoliberal, como nombraban ahí. Cómo aparecen quizás ciertos desafíos de resistencia en los lugares donde el otro, la otra, nosotros mismos tenemos que poner el cuerpo, ¿no? Digo, si se pueden identificar como espacios productores o que promueven salud, ¿no? En general, por un lado, los espacios ¿cómo se llama?, de entrenamientos y más allá del entrenamiento mismo pueden pensarse, o las personas que habitan esos espacios pueden pensar que son productores de salud mental, ¿no? O espacios de cuidado, como también para las chiques, digamos, de la kermés, cómo relevan, digamos, posterior a estas experiencias, esas dinámicas de poner el cuerpo, qué efectos tienen con los que participan, digamos. No sé, cualquiera que quiera comentar sobre eso. Bueno, en el caso acá de la ponencia que trabajamos con Emma, alguna de las cuestiones respecto a los espacios de cuidado, sí, digamos, hay una idea de autopercepción de que ese espacio, ese entrenamiento, ese box, ese club, es un espacio de autocuidado. De voy y me relajo ahí, saco las tensiones ahí, canalizo mis emociones ahí. Entonces hay una idea del cuidado que está autopercibido, sobre todo desde el lado de los entrenadores y de los coaches. Entonces hay una cuestión ahí del cuidado, de la salud mental, aunque no lo digan con esas palabras, pero sí está esta idea de, bueno, es mi espacio, es mi segunda casa, es el lugar donde yo me encuentro, es donde yo recibo algún tipo de contención también. Yo creo que esto también se afianza mucho, se da de dos maneras muy diferentes según el campo. En el caso del CrossFit está esta idea de la camaradería, que se construye a partir de ese entrenamiento, y en el caso del boxeo está esta idea de la contención que reciben por parte del entrenador al pertenecer ellos y ellas a contextos familiares muy difíciles, ¿sí? Perdí a mi papá, perdí a mi mamá, y de golpe el entrenador también se configura como esa figura de contención también ante esa situación, ¿sí? Sobre todo porque estamos hablando de que mayormente son, en el caso de boxeo, en este caso, son chicos de más o menos 15 años a 25 el rango, ¿sí? Entonces están atravesando todo ese proceso de la adolescencia, de la juventud, y ahí es el entrenador, el referente, que es el que va a realizar esa tarea de cuidado también, que traspasa las esferas del club, ¿sí? Nos pasó en uno de los grupos focales que trabajamos, donde uno de los chicos de 17 años contó que, por ejemplo, él había perdido a su mamá hacía 2 años y que estuvo 1 año sin entrenar, y ahí apareció la figura del entrenador, ¿sí? Entonces también está esta idea de el autocuidado, el espacio de cuidado de la salud mental, aunque no se diga con esas palabras. Bueno, nosotros justamente fue hace poco, bueno, últimamente venimos hablando mucho de la importancia del cuidado, tanto al momento de estar con otros, también al momento de cuidarnos a nosotros mismos. Nosotros lo que tenemos, bueno, tenemos un equipo que nos da lugar a poder compartirles cómo nos sentimos, y nosotros lo que hacemos es, bueno, cada encuentro después de una kermés o una actividad es poder charlarlo con nuestras referentes, y ellas nos dan lugar para, bueno, cómo se sintieron, cómo estuvieron, qué vieron. Y bueno, nosotros al ya tener esa confianza, bueno, le comentamos realmente cómo nos sentimos, y entendíamos esa propuesta, ¿no?, como un espacio de cuidado, lo que nosotros decíamos que no esperamos una respuesta, sino, bueno, el poder solamente compartir,
porque a veces, bueno, la kermés implica poner cuerpo y bueno, podemos encontrarnos muchas cosas en los barrios que de alguna u otra forma nos interpelan, y como que eso es muy importante el poder hablarlo, el poder comunicarse. Y bueno, el equipo nos da lugar a eso, así que lo tenemos en cuenta. No sé si otro más quiere decir algo más. Muchas gracias a cada uno. Me parece súper interesante lo que estuvieron compartiendo. Emma. Sí, al igual que, como mencionaba Gaby, me sale agradecer esta mesa, porque particularmente de los intereses que compartimos con Fer, permitirnos reflexionar colectivamente de distintas experiencias sobre dos ámbitos que son el deporte y el juego, como herramientas de intervención en distintos contextos, incluso con perspectivas que se encuentran, pero en este contexto realmente es un lujo. La presentación, bueno, yo agradezco mucho la presentación de Fer, la presentación tuya, lo que compartieron los estudiantes sobre la kermés, que la he visto funcionando en el contexto de la Facu, por eso también mi pregunta iba, bueno, a con qué criterios esos juegos llegan a ese contexto o a otro. Y a mí me gustaría aportar algo que deslizó Aldo, que me parece que es un eje de reflexión teórica, pero muy material porque nos atraviesa todos los días, cómo pensamos la capilaridad del neoliberalismo en estos proyectos. Creo que el primer frente es lo que acaba de mencionar Sofía, el hecho de trabajar en equipos interdisciplinarios, con pares, con referentes docentes, con referentes profesionales, hace que cualquier intervención que nosotros tendamos a pensarla como una intervención individual sea rápidamente desmitificada o desechada. Toda vez que alguien, una persona toma la palabra o interviene, en realidad está interviniendo en función y en relación a un grupo. Me parece que esa dimensión no la podemos perder. Y lo mismo sucede con la tarea de registro y de reflexión. Y algo nos enseña a trabajar en equipo es que los pensamientos y los argumentos que vamos construyendo no son ideas brillantes que se nos ocurren a nosotros sentados solos en un escritorio, o tal vez sí, pero tiene que ver con el proceso de diálogo entre pares, entre colegas, y con los grupos y con las instituciones con las que trabajamos. Digo esto porque producir conocimiento, liberalismo, podemos llamarlo racionalidad, filosofía, matriz, como ustedes quieran, desde donde lo queramos ver, tiende a fragmentarnos incluso en nuestra tarea. Tiende a aumentar la competencia entre pares. Yo estoy muy orgulloso de lo que ver, porque nos conocimos en 2014 en un congreso de antropología del cuerpo y del deporte en Rosario. Desde ahí no paramos de conversar, cada vez construimos mayores afinidades, incluso a la distancia, incluso sin volvernos a encontrar, pudimos detectar esta preocupación por las formas en que el neoliberalismo construye corporalidades, fragmenta, individualiza cada vez más muchas de las realidades que se construyen desde el deporte. Y bueno, decidimos encararlo con dos núcleos. Por un lado, yo trabajando algunos tópicos en Paraná, él trabajando estos tópicos y interviniendo del proyecto de extensión en Roque San los dos haciendo docencia en distintos ámbitos, y por más de que no nos hayamos podido presentar por una cuestión contextual como un proyecto de integralidad, nuestro horizonte es la integralidad. Es decir, que lo que hagamos desde las distintas funciones de la universidad, e incluso por fuera de la universidad, yo lo pienso en intervención profesional con mi grupo de entrenamiento, pueda recoger estas preocupaciones y podamos pensar, por ejemplo, la dimensión mental de la salud, o cómo se construye, de qué forma, en qué contexto o qué situaciones se ve obstaculizada, de qué forma esto de los proyectos discute gran parte de las teorías de los estudios sociales del deporte,
digo, esta cuestión que decía Fer de yo voy, entreno y libero tensión. Bueno, eso se corresponde con una mirada como bastante tradicional que tiene que ver con la función catártica, o sea, esto de que la energía psíquica se libera, pero también con el rol mimético del deporte, que es que jugando o compitiendo, las subjetividades tienen la posibilidad de ser otra cosa, ¿no? Creo que ahí está la potencia de mucho de lo que estamos discutiendo con Fer en el proyecto, y me parece que hay puntos de contacto interesantes con las formas en las que el juego también da eso. Sobre todo el juego más que el deporte competitivo, más que el deporte profesional de alto rendimiento. Nada, me parecía también como compartir esas cosas que venía pensando una idea que nos escuchaba, porque lo que estamos discutiendo de trasfondo es básicamente para qué jugamos, para qué competimos y qué posibilidades tenemos en esas arenas de que las personas se sientan mejor, o sea, construyan salud. Bueno, perdón, tomo la palabra un chiquito para justamente retomar lo que dijo Emma. Por ahí cuando yo leía la narrativa de ustedes, de Fernando y de Emma, yo venía pensando en por ahí, desde en la filosofía política, por ejemplo, que se toma mucho esto del neoliberalismo y se lo vincula mucho con la salud mental, pensando de, bueno, en este contexto de un sistema capitalista, el sujeto se ve individualizado a tal punto de ser aislado por ahí, y estar en un contexto, proceso de autoexplotarse, y lo pensaba más que nada desde cómo lo toman ustedes desde el deporte, que por ahí pensamos en el deporte como en un contexto competitivo, que por ahí sí puede llegar a ser muchísimo más individualizante, que puede llegar a sobreexigir mucho de la persona misma, y de cómo podemos tomar eso y pensarlo como una estrategia de resistencia, de decir como, bueno, damos las herramientas necesarias para que esa persona atraviese los momentos de frustración, de ansiedad, para que no se ponga en ese proceso de autoaislación, digamos, y de autoexplotación, que está buenísimo pensarlo así. También lo pensaba con lo de la kermés, de que está buenísimo de tener estos espacios donde podamos pensarnos colectivamente, donde no sea atravesar estos procesos de manera individual, sino justamente de poder apoyarnos en el otro, de poder comprender qué nos está pasando con el otro, y de poder tomarlos como procesos de resistencia, y no tanto como por ahí un proceso más y ya, sino de poder ir pensándolos como haciendo frente a las políticas que se están por ahí tomando, y de que no dejan espacio a que podamos hablar de estos temas, y que no dejan espacio por ahí a que podamos ver la salud como un concepto integral, que depende muchísimo del contexto en el que estamos ubicados. Quería comentar, traer a colación lo que decía Virginia respecto a eso. En el caso de las experiencias que venimos trabajando de boxeo y de CrossFit, esta idea de la resistencia, lograr un cuerpo fuerte y también que a su vez repercuta en la salud mental fuerte y que me permite atravesar, en el caso de boxeo, por ejemplo, situaciones muy difíciles a nivel familiar, esta idea va de la mano de esta idea de si vos querés podés, que también plantea el neoliberalismo, esta filosofía. Y yo creo que uno de los conceptos claves en donde se ve esta hibridación de la carrera deportiva con la cuestión laboral es en la noción de carrera. La noción de carrera, en donde ellos no solamente hacen una carrera a nivel entrenamiento deportivo físico, sino también pueden hacer una carrera laboral, ya sea convirtiéndose en futuros entrenadores, ganando plata con las peleas de boxeo, ya sea trabajando después como coach en los gimnasios de CrossFit, pero aparece imbrincada la filosofía neoliberal en el deporte a partir de la noción de la carrera no solo deportiva, sino también la carrera laboral que ellos pueden llegar a hacer. Ahí es donde yo creo que se ve matizada la filosofía de autoexigencia del neoliberalismo.
Yo quería hablar y mencionar esto hablando un poco, ¿no?, de lo colectivo, ese trabajo con el otro, de cómo llega. Con esto de la kermés, por ejemplo, siento que también esto logra, en el contexto que estamos ahora, estos lazos con otros, este compartir, y también, qué sé yo, también hablando un poco de lo que es la salud mental, de que también, y del hospital, de los lazos que también puede armar, de que no simplemente la gente llegue al hospital, sino que también esto, que llegue, que puedan los mismos trabajadores, las mismas personas, los mismos profesionales también poder llegar al barrio, llegar a aquellos que no pueden, y poder dar a conocer esto que, como había mencionado anteriormente, muchas veces se lo tiene como minimizado ese trabajo con el otro, ese trabajo afuera, en territorio, con otros, ese trabajo comunitario, que sí es importante y que justamente eso lo que hace es poder encontrarnos y tener esos vínculos, podríamos decir, esa red de con otros y de poder trabajar y seguir acompañándonos y que a la hora de llegar al territorio no sea algo como desconocido, sino como, bueno, sí estamos en contacto, seguimos trabajando, seguimos acompañando. Es como, se sigue ese movimiento, yo creo que es importante, y que no quede algo como algo más encerrado en un lugar en específico en el cual hay que ir sí o sí, sino como esto de poder abrir justamente y escucharnos y acompañarnos. Siento que también eso como quería resaltar de ese trabajo hacia afuera, que justamente quién mejor que va a trabajar con la gente que está afuera, que vive ahora en el contexto en el cual estamos, y poder vivenciarlo y experimentarlo con ellos, digamos. Sí, y por ahí algo que estaba diciendo Lara también es cómo este contexto, por ahí no lo nombramos mucho, pero cómo afecta también al interior, digamos, de cada uno bueno, de nuestro equipo, de las escuelas y demás. Todo el tema, por ejemplo, del desfinanciamiento, de sueldos bajos, eh, la vuelta de o que se quiera volver, por ejemplo, a un modelo médico hegemónico, todas esas cosas es como que atacan a la motivación que por ahí uno puede tener a la hora de salir a trabajar, de salir al campo, ¿no? De ir a buscar. Que yo creo que es algo también a resaltar en este equipo, porque a pesar de todo eso, es como que encuentra la manera y no deja a la comunidad de alguna manera más desamparada de lo que ya está. Si bien, o sea, llega un punto de que no se puede hacer porque o no dan los tiempos o el presupuesto por ahí no da o lo que sea, se sigue, ¿no? Y se sigue buscando la manera de seguir llegando a la gente, de seguir atendiendo las problemáticas, que también es una cuestión de que cuanto menos recursos hay, las problemáticas tienden a subir. Y el desafío es aún mayor porque con menos tenemos que hacer más. Pero creo que una cualidad a resaltar no solo, bueno, del equipo, sino de todo el ámbito de la salud pública y la educación pública en general, de que en el contexto en que estamos sigue dando lucha y sigue dando pelea desde el lugar muy desfavorable que está teniendo. Dale, Emma. Me parece súper importante lo que vienen agregando, porque las condiciones de producción, nosotros queremos trabajar de otros, pero casi siempre postergamos la salud propia personal y colectiva de los equipos que trabajamos. Para nosotros una dimensión súper importante con Fer, de hecho lo conversamos antes de conversar sobre trabajo, nos preguntamos cómo estábamos, conversamos un poco de la vida. Son gestos mínimos que creo que tienen que estar más que nunca. Me parece súper atinada tu observación, Virginia, porque el deporte es un dispositivo del capitalismo del era industrial, pero más que nunca hoy, que la podemos llamar como sea en este momento, sociedad de la información, conocimiento, prefieran, desde donde prefieran. Y con lo que hay que hacer es construir marcos de referencia, marcos de reflexividad, en donde la persona que se ve
situaciones súper contemporáneas como la que dice Fer, hacer carrera implica una doble explotación del cuerpo. Primero, quienes somos deportistas, por lo general, empezamos a practicar más regularmente un deporte u otro porque encontramos placer en ello. El problema es que a medida que aumenta la competencia y de profesionalización, y a su vez empieza a haber reconocimiento social de uno mismo o de un equipo en esa competencia, el placer a veces se ve postergado, aparecen las lesiones, aparecen también las problemáticas de distinta índole, entre mental. Hubo un caso bastante conocido y extendido en los últimos Juegos Olímpicos, el de Simone Biles, una gimnasta norteamericana que referencia mundial, que bueno, que en un momento de su carrera dijo, hasta acá llego yo, hasta acá estoy dispuesta a seguir con esto, necesito otra cosa, volví a competir, digo, para nosotros es súper importante que en este dispositivo bastante voraz, que es el deporte a nivel general, a nivel genérico, podamos construir marcos de reflexividad singulares, en donde las personas que tienen la posibilidad de vincularse con contextos más o menos saludables, tengan la posibilidad, primero, de observar, de evaluar, de analizar y de decidir. Simone Biles, una persona como Simone Biles, digo, es un caso que llega a esos niveles de reconocimiento mundial, de éxito, entre comillas, deportivo y demás, es muy difícil bajarse de eso. No es el único caso. Digo, bueno, que haya podido tiene que ver seguramente con contextos profesionales, familiares, amorosos, que le permiten a ella tomar esa decisión con sostén. Eso también es un deporte más amateur o creativo. Totalmente de acuerdo, Manuel, con lo que estás planteando. No sé si alguien más quiere compartir alguna otra reflexión. Nos quedan unos 15 minutos como para cerrar la mesa. Algo que les haya quedado pendiente por conversar. Si no, vamos cerrando, si le parece, un poco la experiencia de esta mesa. Quería recuperar algunas cositas de lo que fueron trayendo y traigo algo que compartió Gaby hoy al principio, en los saludos, sobre la tensión, ¿no?, entre el presupuesto y cómo uno piensa quizás algunas propuestas en un contexto y que luego eso se va cambiando, va mutando en función de lo que uno tenía pensado, planificado, y cómo, y en esa tensión también conviven, ¿no?, todo aquello de la importancia de poder pensar prácticas más artesanales, desde la creatividad, desde el encuentro con otro, pero también en esa tensión que no se vuelvan prácticas precarizantes, ¿no?, para quienes habitan las instituciones, para quienes sostienen los procesos, y creo que ahí trajeron ambos grupos la importancia de poder sostener estos espacios, de poder escucharse también y preguntarse, ¿no?, cómo están encarando esos procesos. Me parece que eso es sumamente potente para poder encarar después un encuentro con la comunidad, poder sostenerlo y demás, porque hay algo que se despierta allí, ¿no?, cuando uno genera estos procesos, que es sostenerlos, ¿no?, es seguir apostando a que esos encuentros se sigan generando, a que esos espacios de escucha, de juego y demás sigan estando. Y creo que en el contexto que hoy nos encontramos, es súper potente volver a la comunidad y no replegarse dentro de las instituciones para seguir produciendo salud, ¿no? Porque las respuestas individuales no las vamos a encontrar en el consultorio solamente, sino más bien haciendo redes, ¿no?, haciendo más abiertos los espacios de encuentro y
de construcción colectiva, ¿no? Así que celebro las propuestas que cada una trajo, los desafíos que están allí, ¿no? Constantemente. También felicitar al equipo de integralidad de funciones de la FTS, porque también es una apuesta y un desafío súper interesante que se animaron a asumir el año pasado y que lo siguen sosteniendo y que lo vienen trabajando también hace un montón de tiempo, más allá que la formalidad, digamos, de proyecto de integralidad esté ahí. Supongo que por lo que traía Emanuel, digamos, con Fernando también, esas preocupaciones y esos que hoy se transforma en un proyecto de investigación de extensión, viene recorriendo sus diálogos, sus apuestas, ¿no? Creo que eso es lo importante, ¿no? Cómo militamos ciertas ideas, cómo militamos y ponemos en funcionamiento, al menos yo que considero que la 26657 es una herramienta de lucha, que es una herramienta de visibilización, que nos permite poder crear otros mundos, no solamente lo que dice el texto, sino que a partir de ese texto, ¿no? Así que, bueno, celebro este encuentro, celebro la apuesta política de cada uno y cada una, por seguir sosteniendo espacios comunitarios, espacios de encuentro en pos de poder pensar comunitariamente la salud mental. Vir, no sé si quieres decir algunas palabras. No, nada más recalcar el agradecimiento a que ustedes estén acá hoy, a que hayan querido iniciar estos proyectos, que hayan querido formar parte, de que tomen el espacio de la universidad pública para hacerlo, más que nada en estos contextos donde tenemos que estar luchando para defender la educación pública. Y nada, agradecerles por acercarnos a estas experiencias tan lindas, de poder compartirlas con el otro y justamente seguir apelando a estos procesos colectivos, de poder seguir investigando, de poder seguir compartiéndolo, de poder seguir juntándonos así a poder charlar sobre lo que estamos haciendo. Y nada, eso. Bueno, en mi caso agradecer también a la UNER por la invitación. Tengo pendiente el año que viene conocer la universidad, así que me sería un placer conocer la universidad. Así que agradecer nuevamente y me gustaría seguir formando parte de las jornadas que ustedes organicen de manera remota para poder socializar estas formas de conocimiento que estamos acá produciendo con Emanuel. Bueno, Fernando, te esperamos. Capaz podemos hacer ahí algún cruce con la Kermés y alguna apuesta interesante en la facu. Bueno, si les parece, vamos cerrando por el momento. Les invitamos, digamos, a los paneles que continúan por la tarde, a las diferentes mesas que empiezan a partir de las 11. El programa lo van a poder encontrar en la página de la facultad, si no los tienen ahí. Y como decía hoy Vir, acá en el chat dejamos el link de inscripción para quien no se haya inscrito, puede hacerlo en el caso que también desee tener una certificación de haber asistido, digamos, a las diferentes mesas, paneles y demás. Así que muchas gracias por el tiempo y por la apuesta a estas instancias. Gracias. Chau. Chao, nos vemos. Muchas gracias. Adiós.